Muy bien, el día de hoy vamos a ver el tema de carcinoma laríngeo. Nos supervisó la doctora Sánchez y participamos Zaida y una servidora. Muy bien, vamos a tratar de abarcar todos estos puntos desde la introducción, la definición, anatomía, epidemiología, etiología, la clínica, exploración y diagnóstico, clasificación del TNM, la anatomía patológica, el tratamiento y la rehabilitación. A manera de introducción, bueno, sabemos que el cáncer de cabeza y cuello va a corresponder pues a una neoplasia maligna que va a afectar pues principalmente el tracto aerodigestivo superior y la vamos a poder subdividir pues según la región anatómica que esté comprometida. La vamos a poder clasificar en cavidad oral, en faringe, la que nos corresponde el día de hoy en laringe, que sabemos que va a tener todavía una división en glótica, supraglótica e infraglótica. También está dentro de cabeza y cuello, glándulas salivales, fosas nasales y senos paranasales. El cáncer de cabeza y cuello va a corresponder pues al 3% del cáncer en manera general y es el sexto más común en todo el mundo. El 40% se va a ubicar en lo que es labio, cavidad oral y orofaringe. El 25% corresponde a laringe, 15% en nasofaringe e hipofaringe y el 20% en otros sitios como en glándulas salivales. Y la variedad histológica que más frecuente se reporta es el carcinoma espinocelular o epidermoide. En cuanto a la definición, el cáncer de laringe, ya sea epidermoide o espinocelular, va a ser pues una transformación de células a nivel de epitelio que van a estar normales y pues va a haber una mutación genética que va a hacer que su configuración cambie. Ellas pues van a empezar a presentar una multiplicación desordenada, van a tener una capacidad pues de invasión a tejidos vecinos y se van a poder diseminar a otras regiones, pues a través ya sea del sistema circulatorio o del linfático. Los sitios más frecuentes en cuanto al cáncer de laringe va a estar en primer lugar a nivel de glotis o cuerdas vocales en un 59%, después supraglotis y el 1% en subglotis. Vamos a recordar un poquito de anatomía para delimitar lo que es la laringe. En la parte anterosuperior, pues vamos a tener lo que es la base de la lengua a través de, pues, de la inserción a nivel del hueso oyoides. En el límite inferior, pues va a estar justo en la unión del cricoides y el primer anillo traqueal. Y toda la periferia de la laringe, pues va a estar rodeada de la hipofaringe, igual la base de la lengua y el esófago cervical. Y el esqueleto de la laringe, pues sabemos que van a participar sobre todo los cartílagos, el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, los corniculados, los cuneiformes y los aritenoides. Es importante la división que vamos a realizar a nivel de la laringe, puesto que en ella vamos a poder localizar las lesiones o el tumor primario que pues, regularmente nosotros vamos a observar en nuestros estudios de imagen y para que estemos en un mismo canal, que cuando veamos justo alguna de esas regiones, pues nosotros podamos delimitar y saber exactamente de lo que estamos hablando. Entonces, a nivel de la supraglotis, que es la primera división, que sería todo esto que está de color verde, va a comprender la epiglotis, los pliegues aritenoepiglóticos, los aritenoides, las bandas ventriculares y pues todo el vestíbulo laríngeo en sí. Y la parte de la región glótica, pues van a estar ahí las dos cuerdas vocales, la comisura tanto anterior y posterior, y a nivel de la subglotis, esta sería la glótica, y a nivel de la subglotis es todo este espacio amarillo que corresponde pues de las cuerdas hasta el borde inferior, que sería aquí, del cricoides.
Respecto a la inervación, pues sabemos que viene del 10º par, a través de la rama recurrente que se va a encargar principalmente pues de una inervación motora justo para los músculos intrínsecos de la laringe y del laringeo superior que pues tiene función sensitiva y solamente pues es motor sobre el cricotiroideo. Y respecto a la vasculatura, pues sabemos que son ramas procedentes de la arteria tiroidea superior, así como igual la vena, y eso va a ser para la glotis y supraglotis. Y la tiroidea inferior, que la tenemos por acá abajito, igual para a nivel subglótico es la que se va a encargar de la vasculatura y pues las venas del mismo nombre y van a discurrir paralelas a las arterias. El drenaje linfático, aquí vemos que a nivel de lo que es la supraglotis, va a drenar aquí justo en estas flechitas que serían los cervicales profundos, superiores y los inferiores. También va a drenar lo que es la glotis, a pesar de que tiene un drenaje pues escaso, igual se considera que la vía o el movimiento que va a tornar aquí la circulación linfática va a ser igual hacia los cervicales tanto profundos superiores e inferiores. Y también, perdón, a los paratraqueales y los pretraqueales. Y pues digo, esto es súper importante porque pues la presencia o no de si están afectados los ganglios, pues va a ser el factor pronóstico pues más importante para este tipo de tumores. En cuanto a la epidemiología, pues sabemos que el cáncer pues es un problema de salud pues bastante importante en nuestro país y es una de las principales causas de morbimortalidad. Según el Globocan, en el año 2012 había un estimado de 156.877 nuevos casos por año y de estos 83.376 fueron muertes debido a cáncer laringio en todo el mundo. Las tasas de incidencia fueron de 2 a 1 por cada 100.000 habitantes. Y en las neoplasias de cabeza y cuello van a representar aquí en México el 17.6%, que serían 108.064 de las que están reportadas en ese registro histopatológico. El último, porque creo que desapareció ese registro, fue en el año 2007, de las cuales un 62% van a ser carcinomas cutáneos y los otros se van a dividir en estos porcentajes que les pongo a continuación. El cáncer de laringio ocuparía un 42%, el cáncer bucal un 37%, en fosas nasales y senos paranasales un 9%, en orofaringe un 6%, nasofaringe un 3% y el de hipofaringe un 3% también. Es más frecuente en hombres con una relación 10 a 1 y por lo regular se presenta entre la séptima y la sexta y séptima década de la vida. Pero en los últimos años, pues esta distribución por edad pues ha ido variando y cada vez se han tenido más reporte de casos de pacientes pues mucho más jóvenes y también que pues la incorporación de la mujer en estos hábitos, tanto del tabaco y el alcohol, pues hace pensar que la frecuencia de estas lesiones neoplásicas en mujeres pues va a ir en aumento y esto va a hacer que se disminuya la relación tan grande que había 10 a 1 de hombres y mujeres. Respecto a la etiología y los factores de riesgo, hay muchísimos que están involucrados o que se han visto que pueden detonar estas neoplasias, pero el que tiene más peso pues es el tabaquismo, el consumo de alcohol con mayor de 60 gramos por día y obvio la combinación de alcohol y tabaco pues va a ser todavía un factor de riesgo que va a hacer una forma sinérgica y esto hace que aumente en 50% el riesgo de padecer cáncer de laringe. La exposición pues a tóxicos como polvo de madera, cementos, pinturas, derivados de petróleo, plásticos, esto pues en gente que
trabaja con este tipo de tóxicos, pues también se ha visto que es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de laringe. En el caso del BPH, el que se ha encontrado con mayor incidencia es el tipo 16. Obviamente si hay susceptibilidad genética o si el paciente ha tenido un cáncer previo en tracto aerodigestivo superior o si el paciente ha cursado con reflujo gastroesofágico. En cuanto a la clínica, pues los síntomas van a ser muy variables. Todo esto pues en función de la localización de la lesión. Los tumores a nivel de glotis son los que se van a diagnosticar con mayor frecuencia, sobre todo en estadios iniciales, ya que suelen producir una disfonía de manera precoz. Y lo que destaca de esta localización a nivel de glotis es que tiene poca tendencia a diseminarse vía linfática. Y pues cualquier paciente que tenga antecedente, ya sea que, o sea, tiene tabaquismo activo o pues fue exfumador, pero que tiene disfonía de más de 15 días de evolución, tiene que ser valorado, o sea, sí o sí y considerarse como sospechoso. Y en fases ya más avanzadas de localización glótica, pues el paciente pudiera llegar a presentar lo que es disnea y estridor. En los tumores supraglóticos van a dar síntomas pues más inespecíficos porque pues se van a diagnosticar generalmente en unas fases más avanzadas y van a tener una alta tendencia a diseminarse de manera temprana a través de igual sistema linfático. Los pacientes pudieran llegar a presentar síntomas como sensación de cuerpo extraño, carraspeo, parestesias faríngeas, molestias cervicales, pero de manera inespecífica, molestias óticas o otalgia, o atragantamiento ocasional, pudiera haber disfagia leve y solo cuando ya se extiende a cuerdas es que se puede presentar la disfonía. Y va a ser pues frecuente que el paciente consulte porque aparece una masa cervical como primer síntoma. Y ya en estadios muy avanzados, a nivel supraglótico, pudiera haber igual disfonía, estridor y disfagia. En los tumores a nivel subglótico van a ser muy poco frecuentes, si recordamos les dije que es el 1%, y pues estos se van a diagnosticar lamentablemente en fases pues más avanzadas y pues los síntomas de presentación más frecuentes va a ser la disnea o una masa cervical baja. En cuanto a la exploración y diagnóstico, pues obviamente una historia clínica completa con todos los antecedentes muy puntuales, nuestra valoración foniátrica, tanto de voz y de deglución, en caso de que presente esa clínica, la inspección obviamente de cabeza y cuello, buscando pues asimetría, aumento de volumen, palpación en toda la región cervical, con el fin de encontrar, o bueno, de buscar ganglios linfáticos y de ellos obviamente pues la localización, el tamaño que tienen, y si son móviles o no. Y pues todo va a ser pues porque la base de diagnóstico pues va a descansar en la sospecha clínica y más con los factores de riesgo que ya vimos. Y pues obviamente es fundamental conocer la localización y la extensión del tumor pues para poder planificar el tratamiento y derivar al paciente con las otras especialidades que se deben de involucrar. En cuanto a los estudios que podemos solicitar, les digo, todo va a depender de la disponibilidad y obviamente de la parte económica. Entre ellos, pues está la laringoscopía indirecta y endoscopía flexible o rígida. Aquí, pues vamos a evaluar pues las características específicas de la lesión, la localización que tiene, el tamaño, el color, si es exofítico o endofítico, contornos, si se mueve o no, la extensión que llegará a tener, si vemos movilidad laringea a nivel de, pues, de cuerdas o los aritenoides y pues todas las estructuras que nosotros observamos en la laringoscopía. Respecto a la estroboscopía, pues también nos va a permitir establecer un diagnóstico temprano
si vemos alguna alteración en el movimiento de la onda mucosa. Y la laringoscopía directa con microscopio, pues va a hacer una localización muchísimo más exacta y la extensión tanto a ángulos como que no pudiéramos ver con los otros estudios, y pues la posibilidad de, obviamente ahí mismo, hacer la toma de muestra para poder mandarlo a un estudio histopatológico. La radiografía de tórax y cuello en proyección pues anterior y lateral, pues son, digamos, los estudios que más fácilmente se pudieran disponer y pues sí aportan cierta información en relación con la extensión del tumor. La tomografía, obviamente contrastada, pues para la valoración igual de las lesiones ahí en laringe, la extensión del tumor, si hay ya invasión a cartílagos o partes blandas que adyacentes, y pues la evaluación también de ganglios cervicales. Y la resonancia magnética, pues si nos queda alguna duda con la tomografía, podemos con ella valorar pues la extensión subglótica a partir de pues la lesión primaria que encontremos a nivel de cuerdas vocales. Aquí les puse una tomografía en un corte axial, está contrastada y podemos ver pues la masa que todo el contorno que incluye la epiglotis, pliegues aritonoepiglóticos, el espacio paraglótico y aquí en este corte que es a la altura de la glotis, pues aquí está cómo está invadiendo la cuerda vocal izquierda. Y en este corte que es coronal, estas flechas, las largas, igual es la manera en la que está infiltrando toda la cuerda vocal. Y pues este paciente, digo, con el estudio histopatológico, pues sí es un carcinoma de células escamosas. Otros estudios, como la gammagrafía con talio 201, pues se ha mostrado que es una técnica bastante eficaz para la detección o la persistencia o recidiva tumoral. También tenemos o podemos hacer uso del PET o la tomografía por emisión de positrones. Es de mayor utilidad esta técnica para la sospecha o la recidiva tumoral. Tiene una mayor sensibilidad que el TAC y la resonancia, de un 90-95% la sensibilidad y la especificidad del 80-90%. Y en otros estudios, pues ya dependiendo obviamente de la clínica que presenta el paciente o de los hallazgos en los estudios pasados, pues se puede hacer uso de una esofagoscopía, una broncoscopía, pues TAC torácico o abdominal, dependiendo. La clasificación del TNM, que sabemos que pues, significa tumor, del hallazgo de ganglios linfáticos y metástasis, pues es el sistema de estadificación para el cáncer de laringe de manera clínica y pues va a basar una mejor estimación al momento de la extensión de la enfermedad, obviamente esto antes del tratamiento. La evaluación del tumor primario se va a fundamentar en la inspección y en la palpación cuando sea posible y en dado caso de que tengamos disponible, pues de una fibrolaringoscopía. La panendoscopía con anestesia general pues va a garantizar una evaluación clínica muchísimo más minuciosa para poder determinar la extensión de la enfermedad local y obviamente se va a confirmar el tumor pues con el estudio histopatológico. Y bueno, vamos a comenzar por ver las tablas del TNM. Estas van a ser para el tumor primario. Voy a hablar de supraglotis, glotis y subglotis. Si vemos TX, pues quiere decir que el tumor primario no se puede valorar o definir por el momento. Y TIS significa que el carcinoma está in situ. Lo primero en supraglotis va a estar o va a tener 4 escalones y el último se va a subdividir en A y en B. Si vemos en T1 es que el tumor va a estar limitado a un subsitio de la supraglotis, pero las cuerdas vocales se están moviendo de manera normal.
Y en T4 la enfermedad ya se considera moderadamente avanzada o muy avanzada. En la subdivisión T4A es que la enfermedad está con moderadamente avanzada, el tumor con invasión a través de la corteza externa del cartílago tiroides o invasión de los tejidos fuera de la laringe. Y en el T4B el tumor está con invasión del espacio prevertebral, atrapamiento de la carótida o invasión de estructuras mediastínicas. A nivel de glotis, igual T1 va a estar limitado a una o ambas cuerdas vocales, a veces con compromiso de la comisura ya sea anterior o posterior, pero sigue teniendo una movilidad normal. Igual se va a subdividir el 1 en A y B. El A es que va a estar limitado a una cuerda y el B va a estar comprometiendo a ambas cuerdas. Y en el 4 es una enfermedad moderadamente avanzada o muy avanzada. El T4A, tumor con invasión a través de la corteza externa del cartílago tiroides o invasión de tejidos fuera de la laringe. Y el T4B, tumor con invasión del espacio prevertebral, atrapamiento de la carótida o invasión de estructuras mediastínicas, igual que el de supraglotis. En subglotis, el T1 es que va a estar limitado solamente a la subglotis. T2 con diseminación a una o ambas cuerdas, con movilidad normal o deteriorada. T3, tumor limitado a laringe con fijación de una cuerda o que esté invadiendo el espacio paraglótico o de la corteza interna del cartílago tiroides. Y T4, igual enfermedad moderadamente avanzada o muy avanzada. En cuanto a los ganglios linfáticos, vamos a tener la categoría que va a estar representada por la N. NX es ganglios linfáticos regionales no evaluables. N0, pues que no hay metástasis a ganglios aún. Y vamos a tener de la N1 a la N3, la N2 y N3 con sus respectivas subdivisiones. La N1 pues es que hay metástasis en un solo ganglio ipsilateral y mide menos de 3 centímetros o igual a 3 centímetros en su mayor dimensión y no hay diseminación extraganglionar. El N2, metástasis en un solo ganglio ipsilateral que mide más de 3 centímetros, pero no más de 6 centímetros y en su mayor dimensión y la diseminación extraganglionar está negativa. O la otra definición es metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales. Ninguno va a medir más de 6 y en su mayor dimensión y sigue negativo la diseminación extraganglionar o metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales y ninguno es mayor de 6 centímetros en su mayor dimensión y la diseminación extraganglionar está negativa. Y el N3, metástasis en un ganglio linfático que va a medir más de 6 centímetros en su mayor dimensión. La diseminación extraganglionar está negativa o metástasis en uno o más ganglios linfáticos y diseminación extraganglionar positiva y va a manifestar desde el punto de vista clínico. Y por último, la M de pues, metástasis, M0, pues es que no hay metástasis y M1, metástasis a distancia. Esta es como la más reciente del 2017, se la pusimos en el resumen, digo, sí está tedioso como pues aprenderse cada uno, pero pues ya si lo vemos en alguna nota o algo, pues buscarlo para saber exactamente de qué estamos hablando. Ok, ahora vamos a hablar de la anatomía patológica. El 95% de los casos va a corresponder a cáncer epidermoide y el 5% restante. Antes de que pases ahí, sí es importante, pues nada más que tomen nota tus compañeros de
algunas cosas que pudiera preguntarles. En primera les van a preguntar los linfáticos, o sea, las vías de diseminación de los cánceres, cuál es el que más metástasis pudiera dar. La clasificación TNM, pues le van a preguntar lo general, no se meten en muchas profundidades porque pues saben que realmente los que utilizan más la clasificación son los oncólogos y es con fines de tratamiento más que otra cosa. Y pues más que nada sería eso. Y bueno, que ya sabemos que el cáncer más, que más se presenta, pues sería el espinocelular. Y pues yo creo que dentro de eso sería lo más importante. Y bueno, la relación que existe entre el cáncer y el tabaquismo, que es así muy, muy alta. Y pues bueno, no dejar de lado que pueden existir otras causas para producir cáncer, pero lo más importante es el tabaco, aunque nos hemos topado con gente que nunca en su vida ha fumado y sin embargo presenta cáncer, ¿no? De laringe o de alguna otra parte del cuerpo, pero pues en nuestro caso de laringe, ¿no? Entonces hasta ahí, pues esos serían los puntos que deben de tomar un poquito más en cuenta. Ahora sí, si quieres seguirle con la anatomía patológica, pues adelante. Ok, doctora, gracias. Les comentaba que el 5% restante corresponde a tumores de glándulas salivales o menores y neuroepiteliales. Es muy importante que una vez que se realiza el tratamiento quirúrgico, que se extirpa, digamos, la pieza quirúrgica, sea enviada pues a un estudio anatomopatológico, sobre todo para delimitar los bordes, la afección que tiene o la extensión que tiene y establecer el tumor dentro de la clasificación TNM. Con esto vamos a poder darle o se le va a poder ofertar al paciente un tratamiento de acuerdo a qué tipo de tumor corresponda dentro de esta clasificación y sobre todo le vamos a poder dar o proporcionar también un pronóstico al paciente. Entonces es muy importante el estudio anatomopatológico. ¿Le cambias a la siguiente, Pris, por favor? Doctora, doctora Sánchez, Sí, dime. o sea, yo tengo una duda. ¿Cuál es el primer lugar donde se metastatiza el CA de laringe? O sea, ¿es la cadena ganglionar del mismo lado o es la otra cuerda o cuál sería? Lo que pasa es que acuérdense de la clasificación que les está dando su compañera, dependiendo de la localización de, ay, de la localización de su cáncer, si es glótico, si es subglótico o infraglótico, pero lo primero va a ser generalmente del, bueno, que si hay cadenas ganglionares van a ser del mismo lado. Y otro signo que ya revela que pues hay problemas es cuando se fija la cuerda. Si hay fijación de cuerda, quiere decir que el cáncer pues ya está bastante avanzado y que su pronóstico va a ser más malo. Pero más que nada se refieren a qué tipo de cáncer es el que progresa más rápido por el sistema linfático que maneja. O sea, lo que les estaba dando su compañera, que el glótico es el que menos se propaga porque menos ganglios linfáticos tiene. Pero, por ejemplo, lo que es el supraglótico y el subglótico, a pesar de que sobre todo tienen menor, ¿cómo les diré? Se presentan con menor frecuencia, sí son más agresivos por las cadenas ganglionares que están cercanas, entonces llega a diseminarse más rápidamente. Entonces no sé si a eso Ok, te refieras o a qué otra cosa, no, sí, sí, está bien. ¿sí? Gracias, sí. Bueno. Doctora, eso es, bueno, creo que a lo que se refiere Héctor es como a la vía de diseminación también, que es como justo lo que comenta,
que en el caso de un supraglótico y un subglótico, la vía principal de diseminación es la vía ganglionar. En la supraglotis, que va a la cadena yugular profunda, la superior a la media, y en la subglotis, que va a las paratraqueales, a los mediastínicos, y a los yugulares profundos. Y en el caso del glótico, la diseminación es como por contigüidad. O sea, entonces, como digamos, al primer lado al que se va es justo estructuras que están contiguas, que podría ser, por ejemplo, la cuerda vocal del lado contrario. Y estructuras, ya que invadirían a lo mejor, si se va hacia abajo, pues bueno, sería hacia la tráquea, y si sigue la parte superior, pues invadiría lo que sería la epiglotis, y de ahí se diseminaría hacia lo que sería el cuello, pero es mucho menos su crecimiento, o sea, tarda más, o sea, como que hay más tiempo de tratarlo por lo mismo, y empieza a dar manifestaciones a nivel de disfonía, entonces como que la gente acude más rápido para ser vista que los otros. Los otros, como no dan muchas manifestaciones, a menos que ya estén obstruyendo la luz, empiezan con disnea y entonces sí acuden, pero pues ya está más diseminado el cáncer, vaya. Entonces sí, pues ahí sí sería por su localización más que nada pues ahora sí que la sintomatología que presentan y lo rápido o lo lento que pueden acudir para ser tratados. Y eso pues sí jugaría un papel en su pronóstico muy importante, porque no es lo mismo un cáncer en una fase muy inicial a un cáncer ya más avanzado, ¿no? O que ya está tomando cadenas ganglionares. Incluso se habla del famoso ganglio centinela, ¿no? Ya cuando aparece el ganglio centinela es porque, híjole, pues ya está tomada la cadena ganglionar y ya hay más problemas. No sé si hay otra duda o continuamos. No, Zaida, gracias. Ok. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del tratamiento. En realidad el tratamiento es un tema bastante extenso, dependiendo justo de la clasificación TNM, es el tipo de tratamiento que se le va a ofertar al paciente, tanto quirúrgico o la intervención quirúrgica asociada a radioterapia o quimioterapia. Entonces, para fines de la clase decidimos darle como un enfoque más foniátrico y entonces les vamos a mencionar, digamos, las opciones quirúrgicas que hay y qué trastornos foniátricos pueden presentar en cada intervención para hacerlo un poco más práctico. Entonces, dentro de las laringectomías, estas pueden ser parciales o totales. Las parciales pues van a intentar preservar la función respiratoria, fonatoria y la deglución. Dentro de las parciales podemos encontrar las intervenciones supraglóticas, las glóticas y las supracricoideas. Las laringectomías parciales supraglóticas manipulan o alteran la anatomía por encima de las cuerdas vocales. Entonces, va a ser muy poco frecuente que el paciente manifieste trastornos de la voz. Normalmente estos pacientes van a tener alteraciones durante la deglución. En el caso de las laringectomías parciales glóticas, en donde obviamente manipulan cuerdas vocales o extirpan las cuerdas vocales, pues obviamente el paciente va a tener este tipo de problemas con mayor frecuencia comparado que los trastornos de la deglución. Y en el caso de las laringectomías parciales supracricoideas, a pesar de ser las cirugías que intentan preservar en medida de lo posible la función laringea, pues van a presentar tanto trastornos vocales como trastornos de la deglución. Y respecto a las laringectomías totales, estas también presentan tanto una alteración de la voz como una alteración de la deglución. Entonces vamos a ir desglosando cada una de ellas.
La siguiente, por favor. Gracias. En cuanto a las intervenciones supraglóticas, como les mencionaba, estas normalmente van a estar asociadas a un trastorno de la deglución. Dentro de estas podemos mencionar 3 procedimientos. En la iotiroepiglotectomía se extirpa la epiglotis y la parte anterior de los 2 repliegues vestibulares, parte o la totalidad del hioides y una porción del cartílago tiroides. En algunos casos, esto se puede extender incluso hacia la base de la lengua, hacia un repliegue ariepiglótico o a un aritenoides, y estaríamos hablando entonces de una iotirosubgloso-epiglotectomía. Y en caso de que sea solamente la laringe y se extienda hacia la faringe, se va a hablar de una hemilaringofaringectomía. Es muy importante mencionar sobre todo que en los procedimientos en donde extirpan también parte de la tiroides, pues también lesionan o tienen una probabilidad de lesionar el nervio vago. Entonces recordemos que tiene una cercanía anatómica, sobre todo con el sensitiva a toda la laringe. Entonces, en este tipo de procedimiento normalmente pues queda con una alteración de la sensibilidad laringea y también pueden presentar retención de líquidos a nivel de con la retracción de la lengua, la elevación de la laringe o un aumento del indicar la reeducación vocal cuando observe que el padre presenta esfuerzo fonatorio. La siguiente, por favor. Ok. Dentro de las intervenciones del plano glótico podemos mencionar la cordectomía, la laringectomía frontolateral, la hemiglotectomía, la glotectomía, la hemilaringectomía y la laringectomía frontal anterior con una epiglotoplastía. Igual vamos a ir desglosando cada una de ellas. La siguiente. En el caso de la cordectomía, en esta se extirpa obviamente la cuerda vocal afectada y en estos pacientes se va a poder producir la voz a través del contacto de la cuerda del pliegue vocal ventricular del lado afectado, es decir, este pliegue ventricular va a compensar la función de la cuerda vocal que se extirpó y se va a aducir con la cuerda vocal contralateral, que es normal. Entonces va a producir una voz cordoventricular. Sin embargo, esta voz pues va a ser de una intensidad más débil y va a tener un timbre apagado. Debido a esta voz cordoventricular, el paciente siempre va a tener un área de choque, un área de contacto, y entonces las complicaciones más frecuentes que pueden presentar son un granuloma, la atrofia de cuerdas vocales o incluso nódulos cordales. En estos pacientes se va a indicar reeducación vocal a base de evitar esfuerzos, realizar ejercicios de respiración y también de relajación con movilización laterocervical. En el caso de la laringectomía frontolateral, en esta se extirpa un pliegue vocal, donde se puede respetar o no la apófisis vocal. También se remueve la comisura anterior, parte del tercio anterior del pliegue vocal contralateral y una parte del cartílago tiroides. Este tipo de intervención ha sido en la actualidad sustituida por la laringectomía supracricoidea porque este tipo de cirugía intenta o preserva la anatomía de la laringe un poco mejor. En estos pacientes normalmente presentan afonía y cuando empiezan a fonar, las emisiones son muy agudas. Al igual que en la intervención anterior, la reeducación vocal va a ser a base de evitar esfuerzos, de realizar ejercicios de respiración y de relajación. En la hemiglotectomía, al paciente se le retira la cuerda vocal
incluyendo la comisura anterior y una porción de la parte anterior del cartílago tiroides. También se retira un pliegue vestibular y el cartílago aritenoides sin afectar el cartílago corniculado. Y en estos pacientes, la fonación se puede dar por el contacto de la cara posterior de la epiglotis con un aritenoides o con el pliegue vestibular. En el caso de la glotectomía, se retiran los pliegues vocales, incluyendo la comisura anterior y la zona anteroinferior del cartílago tiroides y del aritenoides. En este caso, la fonación se puede llevar a cabo debido a los pliegues vestibulares. En el caso de la hemilaringectomía, pues realmente ya está en desuso. La fonación se podía lograr con el contacto de los repliegues, del repliegue vestibular, del pliegue cordal normal, digamos, con un pliegue fibroso contralateral, pero realmente ya no es usado. Y por último, la laringectomía frontal anterior con epiglotoplastía, en donde se extirpaba el monobloque, el tercio anterior del cartílago tiroides, las dos cuerdas vocales, respetando la apófisis vocal de uno de los lados, se levantaba del otro lado la apófisis vocal y el aritenoides, y también se retiraba la parte inferior de los pliegues vestibulares del lado más afectado. Además, se desciende la epiglotis y se hace una sujeción del cartílago cricoides. En estos pacientes, la fonación se puede dar por el contacto entre los dos aritenoides o del aritenoides restante contra un pliegue mucoso lateral o por el contacto frontal del mismo aritenoides contra la cara posterior de la epiglotis, o incluso a través de algún mecanismo combinado de todas estas estructuras que quedan. La siguiente, por favor. En el caso de las intervenciones supracricoideas, que son las que les comento que actualmente pues son las que intentan preservar la función laringea, en ellas podemos mencionar las que incluyen una cricoioidopexia o una cricoepiglotopexia. En el caso de la primera, de la laringectomía supracricoidea con cricoioidopexia, se realiza una ablación del cartílago tiroides y de las dos cuerdas vocales, así como de las dos cuerdas vestibulares, de la epiglotis, de uno de los aritenoides, y se hace un ascenso traqueal. En este caso se intenta conservar la musculatura y la inervación. En estos pacientes, el reinicio de la deglución pues se da de forma progresiva. Normalmente estos pacientes requieren, después de la cirugía, la colocación de una sonda nasogástrica para asegurar la eficacia y la seguridad de la deglución o que curse con infecciones de vías respiratorias inferiores. Y en el caso de la laringectomía supracricoidea con cricoioidoepiglotopexia, pues realmente se hace una ablación de todo el cartílago tiroides, se retiran ambas cuerdas vocales, de los pliegues vestibulares y de un aritenoides. En este caso se conservan 3/4 partes de la epiglotis y se hace un ascenso traqueal. Entonces, la fonación se lleva a cabo por el contacto frontal de la cara posterior de la epiglotis restante. Y en estos casos, el reinicio antes de empezar la deglución, el reinicio de la deglución, siempre se debe de asegurar que el paciente pueda expectorar de forma voluntaria. Entonces, cuando se empiezan a realizar los primeros intentos de la deglución, inician con ciertas consistencias un poco gelatinosas como flanes o cremas. Se evita la deglución de líquidos, obviamente, y una vez que el paciente realiza la deglución, se solicita que produzca una tos para asegurar que pueda expulsar, digamos, todo aquello que se haya podido introducir a la vía aérea. La siguiente. Ok. Ahora, respecto a la laringectomía total, en estos pacientes pues se retira obviamente ambas cuerdas vocales y se realiza una desviación de la columna de aire pulmonar a través de un traqueostoma. Entonces,
en estos pacientes, debido a que ya no hay pliegues vocales y a que el aire pulmonar ha sido desviado hacia el traqueostoma, pues van a presentar una voz susurrada. Entonces el paciente va a realizar un esfuerzo articulatorio importante. Durante este esfuerzo, el paciente puede presentar 3 tipos de fenómenos. Uno es la emisión de aire traqueal. Entonces, este se refiere a que salga el aire de los pulmones y se escape a través del traqueostoma. Entonces, la intensidad de la voz pues va a verse comprometida. Entonces, se va a producir la voz susurrada y además va a ser enmascarada por un ruido que se produce por el paso del aire y el paciente va a presentar fatiga vocal. Otro fenómeno que pueden presentar es el silabeo. Se refiere a que estos pacientes, para tratar de darse a entender, pronuncian sílaba por sílaba de cada palabra, pero en su esfuerzo lo único que logran es que disminuya la inteligibilidad del habla. Y el último fenómeno que pueden presentar es la voz de rana y se refiere a el paso del aire a nivel faríngeo, es decir, cuando pasa el aire entre la base de la lengua y el velo del paladar, produce cierto ruido que simila como el croar de una rana. Este tipo, la anterior, por favor. Este tipo de pacientes normalmente van a requerir la colocación de una sonda nasogástrica hasta por 2 semanas después de la intervención quirúrgica. Y estos pacientes también pueden presentar una imposibilidad para toser y entonces son muy propensos a que se acumulen secreciones a nivel traqueal. Además, también pierden el olfato debido a que se altera la circulación de aire en la cavidad nasal. Ok. Ahora, respecto a la rehabilitación funcional, realmente estos pacientes pues les cambia por completo la calidad de vida. Entonces, estos pacientes requieren un manejo integral y hay que considerar todas las alteraciones que puede presentar, no solamente centrarnos en la parte foniátrica. Entonces, obviamente después de la cirugía, el paciente va a presentar dolor agudo. Sin embargo, también este tipo de pacientes, durante la cirugía puede ser seccionado el nervio accesorio y entonces también pueden presentar un síndrome de hombro doloroso de forma crónica. Entonces es importante contemplarlo para darle una analgesia adecuada. Como les mencionaba, también pierden el gusto y el olfato, sobre todo aquellos pacientes que reciben radioterapia, que después de la cirugía se les aplica radioterapia. Y como comentábamos, pues también presentan trastornos de salivación y de deglución. Entonces, en estos pacientes, pues la anatomía laríngea se altera totalmente y los predispone a que sufran o a que sean propensos a aspiraciones o que presenten disfagia, sobre todo de la fase faríngea de la deglución. La radioterapia y la quimioterapia también puede agudizar el problema de la deglución. Como les comentaba, pues también puede haber una disfunción del hombro debido a la alteración del nervio accesorio y sobre todo en pacientes que son tratados con radioterapia y a los cuales se les puede producir fibrosis, pues esto puede empeorar. Entonces es importante también que esté en conjunto con el servicio de rehabilitación, proporcionarle terapia física, ejercicios de cuello, de hombro, para evitar mayor fibrosis en estos pacientes. Otro problema que se me hace muy importante son las alteraciones psicosociales. Estos pacientes se les debe de aclarar muy bien qué problemas van a tener después de la cirugía, porque a veces hacen expectativas y después de la cirugía pues resulta que es algo que no esperaban. Entonces se les tiene que explicar bastante bien el tratamiento al que van a ser sometidos y las consecuencias que van a tener con este tratamiento. Entonces, los pacientes pueden presentar preocupaciones inmediatas y preocupaciones a largo plazo. Entre las preocupaciones inmediatas, pues obviamente es el temor a qué es lo que va a pasar después de la cirugía, ¿no? La inquietud que estos pacientes tienen ante los efectos físicos, sociales o funcionales después del tratamiento. Entonces, por eso es muy importante informar sobre todo el proceso o
qué tratamiento se le va a dar y las consecuencias que tenga. A largo plazo, pues el paciente empieza también a analizar su situación laboral o su estado funcional e incluso los aspectos, obviamente, de la comunicación, ¿no? Presentan o representan un problema bastante importante para ellos, cómo se van a comunicar. E incluso la imagen que tengan de sí mismos, que se va a ver alterada. En esta fase, es muy importante que el paciente cuente con una red de apoyo familiar o incluso en la literatura menciona que las podemos canalizar a asociaciones de pacientes laringotomizados. Y obviamente pues tenemos disponible la opción de terapeutas, psiquiatras, logopedas, psicólogos o de servicio de rehabilitación. Otro problema que presentan, a pesar de que ahora existen técnicas muy buenas para preservar la función, pues siempre es el problema de habla, ¿no? Pierden la capacidad de hablar de una forma muy importante, tienen secuelas funcionales tanto fonatorias como ventilatorias. Entonces, eso es respecto a la parte integral de la rehabilitación. Ahora, respecto a la rehabilitación vocal, pues como foniatras, nuestro objetivo va a ser, obviamente, reeducar la voz y esto va a ser a través de promocionar en el paciente la higiene vocal y evitar conductas que dañen como uso y abuso vocal. Al paciente pues hay que tener como objetivo el mejorar su articulación, mejorar su fonación, los problemas de deglución, o sea, en conjunto. Y podemos optar por ejercicios ya sea de relajación o de respiración y todo ello encaminado a que poco a poco el paciente tenga mejoría de las cualidades de la voz, ¿no? De su timbre, de su intensidad, de todo esto. La siguiente, Pris, por favor. Ok. Mira, yo creo que ahorita para entrar después en esto va a ser en la siguiente clase. Es importante que, pues bueno, siempre que se tenga un paciente que vaya a ser sometido a algún procedimiento quirúrgico, se platique con él, se canalice a algún lugar en donde haya pacientes que ya hayan sido sometidos a la misma cirugía que van a ser sometidos ellos para que vean cómo, bueno, cómo quedan realmente, o sea, qué tipo de problemas van a presentar y cómo va a ser su rehabilitación. Porque sí, como les dice esta Zaida, muchas veces ellos tienen expectativas muy altas y realmente cuando se despiertan y ven que pues no tienen voz, es algo muy angustiante. Y hay gente que dice, si yo hubiera sabido de antemano lo que me iba a pasar y todo lo que iba a perder, pues definitivamente mejor me muero. Pero pues no, no es para tanto, ¿verdad? Todo tiene soluciones. Y ahora con la nueva tecnología, pues bueno, el uso de prótesis, el uso de laringes, la rehabilitación puede facilitarse, pero siempre va a haber problemas importantes en cuanto a la familia, en cuanto al trabajo, en cuanto a sus aspectos en general. Y entonces todo eso sí es importante que desde antes se empiece a trabajar y una vez que el paciente ya ha superado su problema, que ya ha salido adelante de pues todo lo que implica el tratamiento del cáncer, entonces empieza nuevamente a reintegrarse a la sociedad, a su trabajo y que su familia lo trate como cualquier otra persona, porque también a veces su familia tiene miedo de incluso acercarse, de tocarlo, porque piensan que les va a pasar algo. Entonces es bien importante trabajar no nada más con el paciente, sino también con su familia. Y entonces ahorita las rehabilitaciones que se hacen pues con todo esto de las fístulas, con la laringe y con la voz esofágica, yo creo que lo vamos a tocar la próxima vez porque ya nada más quedan como 5 minutos. De lo que dieron sus compañeras hasta aquí, ¿hay dudas? Porque sí es bien importante que les quede claro todo
lo que conlleva al paciente con cáncer, cómo hacer el diagnóstico. Entonces, una vez que ustedes hayan hecho su estudio y que sospechen de alguna lesión y la hayan biopsiado o algo, sí es importante hacer una tomografía para ver la extensión hasta dónde llega esa lesión y para poder dar algún factor pronóstico al paciente para que se le pueda programar algún tipo de cirugía que sea lo menos invasivo posible, pero también que no por ser lo menos invasiva pueda volver a condicionar alguna recidiva, pues por no tratarse a fondo como debería de ser, ¿verdad? Que no están exentos los pacientes a recidiva, pues también, ¿verdad? Pero pues esperemos que no sea por no haber hecho una cirugía en forma adecuada y planeada. Bueno, no sé. Doctora, Ujú. doctora, ¿me escuchó? Ah, Sí. y de acuerdo, por ejemplo, a su experiencia, o sea, ¿cómo usted ha visto o sea, en la nasofibrendoscopía, cómo ha visto usted el cáncer? O sea, ¿qué morfología tiene o cómo usted o que no sé, usted sospechaba otra lesión y le hicieron biopsia y al final fue cáncer? ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, a nosotros nos ha tocado ver de todo, o sea, nos ha tocado ver, inclusive a mí me ha tocado ver 2 pólipos que aparentemente eran lesiones benignas sin mayor problema y que a la hora de hacerles el estudio histopatológico de estos pólipos resulta que por abajo de ellos existía una lesión de un cáncer, entonces ni te lo imaginabas y chin, pues ya tenían ahí una lesión cancerosa y tú lo único que veías era una lesión aparentemente benigna. Por eso, así como que aguas con qué tan benigno es todo, ¿no? Y hay otras en las que realmente sí estás viendo una lesión fea, en algunos casos que hasta se pierde la morfología normal de la laringe y tú dices, no, pues esto sí, ya no hay por dónde verle, esto es un cáncer hasta demostrar lo contrario y efectivamente muchas veces le hacen los estudios y pues resulta un cáncer, ¿no? En el que pues a veces ya el cáncer es tan grande que pues la gran mayoría de nuestros pacientes terminan en una en un retiro de la laringe total, o sea, en una laringectomía total. Son raros los casos en que hemos visto nosotros de laringectomías parciales, casi, pues no las vemos, vemos más bien pacientes con laringectomías totales, por lo mismo de que llegan en fases ya muy avanzadas. Pero sí, no sé, ¿cómo se llama? No se vayan con la idea de que a veces ven una laringe más o menos normal con una lesión y piensan que la lesión es totalmente benigna. Mejor, pues siempre todas las lesiones hay que mandarlas, que se estudien histopatológicamente y ya si nos dicen que son benignas, pues qué mejor, ¿verdad? No sé, ¿alguna otra Pues sí, pregunta? gracias, doctor. Y también cada vez vemos también gente joven que presenta cánceres de laringe. Antes era muy raro ver gente joven con cáncer de laringe y ahora sí se llegan a ver gente joven con cáncer de laringe porque empiezan a fumar muy jovencitos. Y a tomar. No nada más a fumar, sino a tomar también. Bueno, ¿algo más que le quieran preguntar a sus compañeras? Yo tengo una pregunta, doctora. Después del epidermoide, ¿cuál es el que sigue de frecuencia? Híjole, es que generalmente es el más común y los demás tienen proporciones muy pequeñitas, sí, porque hay adenocarcinomas y
hay unos cánceres bien raros en los que mutan las células. Ay, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero sí son en proporciones muy chiquititas, la verdad. Casi todos los cánceres de laringe terminan siendo epidermoides. Los otros son pues bien raros y en proporciones muy pequeñitas. Si quieres, déjame, te checo bien y después, si quieres, te digo qué otros tipos de cánceres aparecen, porque ahorita sí, la verdad, no me acuerdo. Sé Sí. que hay otros, pero son en proporciones muy pequeñas. Doctora, ¿y qué tan frecuente puede ser que el primario no sea de laringe, sino más bien que sea una metástasis de algún otro lugar? Híjole, la verdad, pues pudiera ser, pero a nosotros casi la gran mayoría que hemos visto son de laringe. Es más raro ver un cáncer primario en otro sitio que dé metástasis a laringe, pero pues de que hay de todo, puede ser de pulmón que dé metástasis a laringe, pero la gran mayoría que nosotros hemos visto es el primario en laringe. Ok, doctora, gracias. Ujú. ¿Algo más? ¿No? Bueno, entonces, para la próxima, se van a ver los tipos de rehabilitación que se utilizan acá en el instituto y bueno, en general en los diferentes lugares donde se trata el cáncer, son los tipos de rehabilitación que hay y lo que se le tiene que ofrecer al paciente. Generalmente es que siempre haga una combinación de 2 de estos métodos. Pero bueno, lo veremos en la otra clase. Y creo que ya se les está terminando el tiempo, ¿verdad? Bueno, Sí, doctora. ¿alguna cosa más? Y no ya para concluir. O lo vemos en la clase próxima, ¿les parece? Sí, doctora. Bueno, ok chicos, entonces que tengan buena tarde y nos vemos, bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Si hay alguna duda, pues estamos ahí en el instituto y si gustan pasar, pues adelante para resolver las dudas. Y si no, yo para la próxima clase les tengo qué otros tipos de carcinomas existen y vemos lo que nos falta. ¿Les parece bien? Sí, doctora, gracias. Ok, doctora, gracias. Sí, Sí, doctora. doctora, está bien. Ok, bye. Bye. Bye, hasta Adiós, luego. doctora. Bye. Hasta luego.